Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, estamos nuevamente aquí en la voz de Dios que señala el camino. Damos gracias a Dios nuevamente en esta hora por poder estar aquí en este espacio a esta hora para llevar un consejo de la palabra del Señor que seguramente será de mucha bendición a quienes en el momento oportuno puedan oírlo. Bendito el nombre del Señor. La guerra espiritual frente la iglesia frente a la guerra espiritual. Tercera parte. Vamos a ver en esta hora. Y leemos el versículo que teníamos ayer y fue el siguiente. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es poder entender la palabra de Dios y entender a lo que hemos sido llamados como iglesia del Señor. Cuando entendemos esto, entonces nos comportamos debidamente, claro está. Estábamos diciendo ayer que cuando el Señor le dijo a Pedro que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y prevalecer es estar encima, ¿cierto? Al decir que no prevalecerá, esa palabra no prevalecerá, entonces eso viene de un conflicto, o sea que hay un conflicto, hay una guerra, hay una pelea, hay una contienda, pero mi enemigo no va a prevalecer contra mí, o sea, no me va a vencer, no me va a destruir. Si existe esa palabra es porque hay, claro está, hay una contención, hay un problema, hay una dificultad, hay un encuentro. Y efectivamente se ha tenido y lo tenemos. Estábamos diciendo entonces también acerca de los reinos que se mueven en medio nuestro, que es el reino espiritual del Dios viviente y el reino del príncipe de las tinieblas. Cuando miramos la Biblia, la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos el movimiento de Dios en procura de estar con el hombre, de enseñarle al hombre, de guiar al hombre, pero también vemos a Satanás y sus demonios en procura de destruir la obra de Dios. Eso lo puede ver cualquier lector de la palabra de Dios responsable que lo quiera mirar, lo ve. Pero las personas que solamente dicen ser espirituales, pero en ningún momento quieren meterse en el reino espiritual para establecer el reino espiritual y combatir como haya que combatir, entonces no lo ven. La persona que dice ser espiritual, pero no quiere ser realmente espiritual, sino que simplemente habla del Evangelio y de pronto hasta predican bonito, pero la verdad, el Evangelio, el cristiano, desde que se entrega el individuo, la persona, desde que se entrega al Señor Jesús, entra directamente en un conflicto directo con Satanás, con sus demonios y con sus ministros, directamente. Estábamos diciendo que la Biblia, la palabra del Señor dice que el que se vuelve amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y ser amigo del mundo, pues, es ser amigo del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno y yo soy amigo del mundo, quiero decir que soy amigo de quien tiene el dominio sobre el mundo. Hablando acerca del hombre de pecado. Bendito el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Entonces las puertas del infierno no prevalecerán, no vencerán, definitivamente no vencerán la iglesia. Muchos han caído en las garras de Satanás, sin embargo también el Señor los ha vuelto a levantar. Otros se han perdido porque definitivamente no han confiado en el Señor como se debe de confiar. Y a otros, Satanás ha destruido muchas cosas de la vida de otras personas, pero jamás ha podido destruir sus vidas porque se paran firmes y dicen, aunque Él, o sea, el Señor, el Dios Todopoderoso, aunque Él me matare,
en él esperaré. Fueron las palabras del patriarca Job. Y aunque mirando las escrituras Job desconoció o desconocía efectivamente el problema que él tenía era un conflicto espiritual, y lo miró desde una perspectiva personal, o sea, Dios se volvió mi enemigo, está en contra mía, yo no sé qué le he hecho, y todo lo que hizo Satanás le echaron la culpa a Dios. ¿Por falta de qué? De conocer el mundo espiritual. Cuando se desconoce el mundo espiritual como tal, entonces le adjudicamos muchas veces a Satanás o le adjudicamos a Dios la obra de Satanás. Que eso es cierto, eso es un detalle bastante grave. Adjudicarle a Dios la obra de Satanás. O sea, Satanás mata y entonces la gente dice, Dios mató. Satanás destruye, entonces dice, Dios destruyó. Y entonces tenemos que mirar perfectamente o con mucho cuidado qué es lo que realmente Dios ha hecho, está haciendo, lo que hará y también lo que hace nuestro adversario, el enemigo de nuestra alma, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, sus demonios y sus ministros. La Biblia dice que el Señor envió, o sea, hablando acerca de lo que es el evangelio como tal, el Señor mandó a los 12 discípulos y les dijo que fueran y predicaran el evangelio, y dijo así: vayan y prediquen el reino de los cielos, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Y también en cierto momento cuando le estaban diciendo al Señor, que en ese entonces blasfemaron contra el Espíritu Santo, y dijeron que el Señor echaba a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios, entonces Jesús dijo: si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, el reino de Dios ha venido a vosotros. O sea que estaba diciendo que así como él echaba a los demonios por el dedo de Dios, el reino de Dios estaba siendo ¿qué? Establecido. Cuando se derrota a un enemigo de un terreno, ese terreno se hace propio de quien lo derrotó. Y Jesús pues derrotó las fuerzas del mal, y él se hizo entonces, vino para establecer lo que es la iglesia del Señor. Cuando usted y yo entramos a un campo espiritual, ya en una persona o en una región, y deshacemos las obras del diablo mediante el poder del Espíritu Santo del Dios viviente, entonces en ese terreno estamos estableciendo el reino de Dios, ya sea en el terreno de su corazón, en el terreno del corazón de sus hijos, de su casa, de sus vecinos, de su nación, de su ciudad, de su pueblo, de donde viva. Entonces usted está estableciendo allí el reino de Dios. Cuando mandó a los 70, también les dijo lo mismo, que fueran y predicaran, que resucitaran muertos, que echaran fuera demonios, y de gracia recibiste, dad de gracia. Bendito el Señor. Y aunque esto no es lo más importante del hombre, porque lo más importante es que el nombre nuestro esté inscrito en el reino de los cielos, no se trata de, por no ser más importante, no sea algo que se debe de hacer y que está inscrito en la Biblia y que usted y yo como cristianos tenemos que hacerlo. No estoy hablando de ir a buscar demonios, a ver dónde hay un demonio para echarlo fuera, porque pues eso no hay necesidad de buscarlo. Usted se asoma ahora mismo al portón de su casa y por ahí pasa mucha gente endemoniada, aunque no esté blanqueando los ojos, echando espumarajo, ni revolcándose en el suelo, ni gritándose, ni desnudándose. Posiblemente las personas que pasan por su lado están con algunos demonios que mandan su mente, que mandan su vida y que predominan en su cotidiana vida. Nosotros entonces estamos enviados para hacer la obra de Dios, y en medio de esa obra de Dios está el derribar las fuerzas del mal. Por eso el Señor dice: las puertas de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces está hablando de un conflicto espiritual. Cuando llegamos entonces a Efesios capítulo 6, saltándonos una cantidad de cosas para no alargar más el tema, para terminar con este tercer punto, llegamos a Efesios 6 y dice el apóstol Pablo: vestidos pues de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado, estad firmes. Por tanto, tomad el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado al apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu. Son armas poderosas de guerra. También entonces tenemos entonces esta armadura, y tenemos también otras armas, que es el Espíritu Santo y sus dones en nosotros. Son los ángeles a nuestro alrededor, como dice la Biblia, la palabra del Señor, y la fe poderosa en el Señor Jesucristo. Son armas que usted y yo tenemos, que si las sabemos utilizar, podemos exactamente hacer esa guerra espiritual en el momento oportuno que haya que hacerla, y liberar por el poder y el dedo de Dios a quienes necesiten esa calidad de liberación para la salvación de sus almas. Bendito el nombre del Señor. A aquellos que dicen que la guerra espiritual no es bíblica, y que eso de estar echando fuera demonios, eso es por allá, eso fue por allá, en los tiempos de Jesús. Entonces cierre la Biblia y coja un catecismo o una revista de Condorito, o póngase a predicar otra cosa, porque usted no sabe entonces qué es el evangelio completo. Bendito el nombre del Señor. Porque el evangelio completo es ese. El cristiano tiene que estar preparado exactamente para eso. La Biblia, la palabra del Señor, en el versículo que más utilizan los evangelistas es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces ahí tenemos cómo el ministerio de Jesús, entonces el principio del ministerio de Jesús fue ese, predicar el reino de Dios y desacomodar, desequilibrar el reino de Satanás en las áreas que él la tenía y aún las tiene dominadas, que son algunas enfermedades enviadas por Satanás, el dominio de la mente sobre en los hombres, el dominio de las emociones, y dominando entonces en sí la vida del hombre. El poder del evangelio entonces hace eso, abre las puertas a los que están en prisiones, rompe las cadenas a aquellos que están encadenados, quita los yugos de quien sobre están puestos, y enciende esa luz verdadera que lleva a todo hombre al Dios viviente. ¿Para qué una armadura, pregunto yo cuando hablo de este tema? ¿Para qué una armadura tan poderosa registrada en Efesios capítulo 6? ¿Y para qué dice el apóstol Pablo que nos vistamos de ella si no tenemos que guerrear? ¿Para qué un escudo si usted no tiene que cubrirse de nada, si nadie le va a lanzar dardos, si nadie va a querer hacerle daño? ¿Para qué una espada si usted no tiene que pelear? ¿Para qué el cinto de la verdad si nadie lo va a tratar de engañar? ¿Para qué el yelmo de la salvación si nadie va a atentar contra su cabeza? ¿Para qué la coraza de justicia si nadie va a atentar contra la fe que es mediante la justicia de Dios en nosotros? ¿Y para qué el calzado del apresto del evangelio de la paz si usted va a andar en las nubes? Así que tenemos que tener muy en cuenta esto y ser sabios en el manejo de las escrituras y hablar lo que es correcto. La iglesia del Señor bíblicamente está mandada a contrarrestar el reino de las tinieblas. Una de las mayores formas de contrarrestar el reino de las tinieblas es predicando el evangelio del Señor, pero oído. El evangelio, ni nuestra predicación, ni nuestra fe puede ser solamente teórica, porque lo que yo estoy hablando aquí es teoría, y todo predicador lo que dice desde un púlpito es teoría. Se viene a convertir en realidad cuando usted muestra que lo que está diciendo es real, cuando usted demuestra con su vivencia, con su vida, en el hecho real. O sea, realmente lo que usted está diciendo sí es cierto. Que mi Dios tiene todo poder, demuéstrelo. Que Él salva, demuéstrelo. Que Él sana, demuéstrelo. Que Él venció a Satanás y que demuéstrelo. Porque hay quienes gritan desde el púlpito y hasta se paran en Satanás según ellos, desde el púlpito, pero después uno los ve corriendo de huida de cualquier demonio. Así que entonces aquí el punto más importante es darnos cuenta quiénes somos y a qué hemos sido enviados y qué es lo que realmente la iglesia del Señor puede hacer
como iglesia del Señor. Usted es iglesia del Señor, yo también. Y vuelvo y le digo, no soy cazador de demonios, ni estoy invitando a nadie que sea cazador de demonios exactamente, pero sí necesitamos aprender que efectivamente la Biblia, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra un conflicto establecido entre Satanás y el hombre, y mayormente entre la iglesia del Señor y Satanás. Recuerde que esta es la voz de Dios que señala el camino, y no le tenga miedo al diablo, ni le tenga miedo a los demonios. Téngale o tengámosle temor al Dios viviente y hagamos la obra de Dios como Él manda. Bendiciones para todos, feliz tarde.